Japón, la sociedad japonesa tiene una idiosincrasia y una cultura muy, pero muy diferente a la cultura occidental o a la latina, y en medio de la tragedia que vive aquel país, uno se pregunta, ¿por qué pese al desabasto de gasolina, de alimentos, no hay saqueos, en fin, por qué hay orden? Para hablar de ello, esta noche nos acompaña Luis Coronilla Argueta, profesor de la Fundación Japón en México, que es una fundación privada muy importante, que desde luego tiene apoyos del gobierno japonés y que incluso políticamente tiene influencia. Luis, bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. ¿Por qué estas reacciones que uno se queda admirado, sorprendida yo de ver que la gente, aún a más de 8 días de ocurrir esta tragedia, todavía conserva el orden y la calma? ¿De qué depende, Luis? Bueno, como comentábamos hace un rato, la cultura japonesa se ubica en una geografía accidentada desde el origen. Eso por un lado. Por el otro encontramos su visión naturalista y la relación de armonía que tienen con todos los elementos desde el origen, ¿no? Estamos hablando hace 10.000 años. Japón ha sido un país de desastres, tsunamis, maremotos, tifones, terremotos, erupciones volcánicas. Esta manifestación que vemos hoy de calma aparente, pues viene de años de cultura, de prevención y de una relación profunda con la naturaleza y el humano. No es algo que Japón preparó en 40 años. Esto pues viene del origen como una identidad propia del pueblo japonés. Y en cuanto a relación entre personas, es decir, respeto de una persona a otra, el no pasarme de la fila, vemos como las personas están estrictamente ordenadas en la fila y nadie se pasa. O contaba Estela una anécdota de que los viejos están dejando pasar a los jóvenes para irse del país porque ellos dicen vamos a tener menos vida al fin y al cabo. Claro, bueno, yo cuando viví en Tokio, la gente es tanta, la densidad, digamos, es como la estación de Hidalgo o Pantitlán, 4 o 5 horas en hora pico. Para ellos es normal. Pienso que también hoy día los japoneses asumen ese orden como una defensa también, porque están conscientes de su geografía, de su espacio, saben y entienden que una fila ordenada deriva en una mejor solución para el problema. No me cuesta nada esperar 2 minutos ordenado, finalmente voy a hacer mi trámite, o voy a obtener mi agua, voy a obtener mi comida en estos momentos. El desorden para ellos... Por eso no hay saqueos ni rapidez. ¿De dónde viene ese orden? Y bueno, también te pregunto esto porque cuando en las imágenes vemos a los japoneses, evidentemente en una gran tragedia, y mucha gente está sorprendida porque dice, no lloran. ¿Qué piensan de la muerte? Bueno, realmente... no son tan estoicos, no significa que no sientan, por supuesto son seres humanos como todos nosotros, pero su forma de enfrentar la tragedia es con acciones, ver qué hago, cómo te ayudo, en qué colaboro. Claro, el sentimiento, te hablaba de las expresiones de arte, ese dramatismo y esa tragedia la traducen muy bien a través de todas sus expresiones artísticas, la música, la danza, el grabado ukiyo-e. Hay un grabado de un artista, Hiroshige, que es la ola del tsunami y el monte Fuji chiquitito. Desde ahí entendemos esta aceptación de los fenómenos naturales, pero relacionados a la vida y no en conflicto. Ahora se expresa pues en estas conductas de civilidad admirables, ¿no? Luis, pese a la tragedia. Tú has hablado con personas allá, ¿no? Durante esta tragedia. ¿Qué te dicen? ¿Cómo se siente el pueblo japonés? Bueno, te puedo decir que confían, ¿verdad? Mayormente en lo que se dice en los medios, las fuentes oficiales. Están preocupados, es normal. Tienen una situación que ha rebasado por mucho. Normalmente los terremotos en Japón ocurren en una provincia. Ahorita están afectadas 6, ¿no? No deja de temblar, ¿no? Las réplicas son fuertes. La gente, si bien está con miedo, te digo, se concentran en qué vamos a hacer. Es normal, me comentaban ayer que la ciudad de Tokio, la capital, pues parece como vaciarse, ¿no? Veíamos imágenes, la gente sigue acudiendo al trabajo, hay cortes de energía en todo el norte de Japón, precisamente en el marco del orden y el ahorro. La gente lo toma con calma,
no por ello no están adoloridos o en tragedia. Le creen a su gobierno, que eso es impresionante. Incluso en el extranjero se duda respecto a los grados estos de emergencia de la radioactividad, pero la gente en Japón no les importa lo que se dice fuera, ellos le creen a su gobierno. Bueno, incluso se decía que al pueblo japonés que no hiciera caso de las informaciones que vienen de afuera. Obviamente necesitan proteger a su pueblo y pues realmente la información que ha dado el gobierno es lo que la gente ¿Le creen a los políticos? Le creen a las instancias, por ejemplo, en este caso, de energía nuclear. Eso sí le creen, ¿no? La gente, a diferencia de otros países, lee más, tiene más cultura, sabe dónde está pasando, no relacionan los hechos naturales con hechos divinos, ¿no? Son muy conscientes de dónde están parados y por ello responden de esta forma. Pero platicabas de que el salario de un político es igual al de un maestro, por ejemplo. Por ejemplo, los salarios en Japón no son tan disparados como en México, en donde un político pudiera ganar 10 veces más que un director. En Japón están más o menos homologados, de tal forma que un asalariado común puede acceder a todos los materiales, bienes de un político, porque tiene casi el mismo sueldo, ¿no? Sí. ¿Has escuchado algo en México? Porque aquí hemos comentado mucho sobre Japón. Algo que particularmente les diera allá o no quisieran escuchar allá, o que crees que es un mito lo que se comenta aquí sobre Japón y en realidad no es lo que Bueno, pasa. realmente yo quisiera platicarles, México y Japón tenemos una relación de más de 400 años, en este año se cumple el 401, entonces hay una afinidad mutua, nosotros debemos de tomar ejemplo de ellos. México es un país también sísmico, es la misma placa, y apoyarlos con muestras, mensajes en la red. En este momento la crisis para mí en Japón es psicológica. La gente necesita muestras de apoyo, no materiales, no dinero, sino un abrazo, un mail, un Twitter que diga Japón estamos contigo. Japón es un país también que ha ayudado a mucho en muchos países con programas de desarrollo, tecnología, cáncer de mama en África. Entonces es el momento de corresponder como ellos nos enseñan, con orden, con calma y bueno, esperando que esto se solucione a la brevedad. Te preguntaba el tema de la muerte y de cómo la ven los japoneses, porque, por ejemplo, hay 2 trenes desaparecidos y otra vez te digo, no los ves tirándose al piso. Dinos también, obviamente creen en religiosamente hablando, claro, creen en algo diferente a lo que nosotros creemos, ¿no? Bueno, como ustedes saben, el culto, la religión original del pueblo japonés es el shintoísmo, que es un naturalismo que le confiere ánima, vida a todo. Todo tiene espíritu, por lo tanto es digno de mi respeto. En el siglo III llega el budismo de China y lo adoptan porque les seduce la idea de la reencarnación. Es decir, esto traducido en la actualidad, cuando uno nace en Japón, como aquí nos bautizan, allá es el rito shintoísta de vida. Y cuando uno muere, se cantan cantos budistas, sutra del corazón, sutra del alma, y se encamina o se cree que el alma ingresa en un río de la vida hasta encontrar un cuerpo donde reencarnar. No tiene que ver con dolor ni con dejar de existir. Para ellos todo es dinámico. No existe el principio ni el fin. Por ejemplo, los 50 héroes de Fukushima. Personas que saben que estando ahí van a morir, claro, y aún así están ahí intentando restablecer el orden, intentando conectar líneas, intentando enfriar los reactores. Es difícil para los mexicanos entender eso, pero ¿por qué lo hacen? ¿Por qué están dispuestos a hacer? Evidentemente un espíritu patriota. El pueblo japonés es un pueblo muy homogéneo, muy defensor y conservador de sus tradiciones, de su lengua, de su cultura. Yo pienso que los héroes de Fukushima, la razón que los tiene ahí es que son japoneses. Es como decir aquí, se está cayendo el edificio, yo porque soy mexicano me quedo en un espíritu totalmente abandonado de sí, pero
adherido al pueblo japonés como un todo, como un solo Se les ha ente. comparado Claro. con los kamikazes que en la Segunda Guerra Mundial tiraban sus aviones, sabían que iban a morir y aún así tiraban sus aviones contra los barcos estadounidenses. Exacto, pero el origen de este sacrificio es por esa identidad nacional Claro. sólida. Sí, y es muy interesante porque, por ejemplo, nos comentabas hace rato, saben que los desaparecidos de los trenes de los que no se hablan, ahí están, dicen, están muertos, pero vamos a rescatar, vamos a sacar sus cadáveres, vamos con orden a sacarlos, o sea, bien diferente, ¿no? Aquí te decía también cómo le creen al gobierno o las instituciones japonesas, porque aquí cuando el H1N1, los mexicanos hablamos de complot. De complot además internacional. internacional. Y entonces las reacciones son bien distintas, ¿no? Ahí están creyendo todo. Claro, por supuesto la mayoría de personas tiene que estar en calma. Hablábamos de las filas normales que se hacen en esta dinámica de Tokio, de una metrópolis de 30 millones de gente, que es policéntrica. Si no tienen orden, ellos saben que están perdidos. Por ejemplo, en las líneas del tren, aquí en México tú llegas y no sabes dónde está la puerta, no sabes en qué lugar ubicarte en el andén. En Tokio, en Japón, está bien delimitado dónde se va a parar el tren y dónde tienes tú que ponerte para entrar. Y hay unas flechas que indican salir. Es admirable, de verdad, como sí esperan a que salga toda la gente y después entran. Son pequeñas acciones, pero ya traducidas a una sociedad compleja, reditúan un orden, en una calma. No por ello no sienten, es una gran tragedia, Claro, de verdad. y se levantaron de Hiroshima o Hiroshima, como dices tú, se van a levantar de esto. Claro, y además, bueno, hay un dicho japonés, un refrán que dice, Nanakorobi y Aoki. Se cae 7 veces, se levanta 8. Japón es un país, pues, de gente luchona, de gente consciente, ¿no? Y que ama la naturaleza, ¿no? Muy bien, pues mucho tendremos que aprender de Japón después de ver cómo han reaccionado ellos ante esta tragedia. Muchas gracias a Luis Coronilla Argueta, profesor de la Fundación Japón en México. Buenas noches. Arigato.